A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente acá en un programa Perspectivas con nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Holzman, a quien le agradecemos siempre que se haga un espacio en su digamos, escasos tiempos para acompañarnos acá en nuestra red Madero de radio y televisión para comentar varios temas que hoy día están en boga y que claramente copan la agenda de nuestro país. Hoy día vamos a hablar del escenario político institucional que tenemos hoy día, el cómo estamos viendo nuestro país, Guillermo, si te parece bien, y todas las cosas que están ocurriendo como consecuencia de lo que está pasando en la Cámara respecto de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Y otros más. Empecemos por lo que tú más prefieras de cuál va a ser este escenario y cómo lo organizamos. A ver, yo creo que hay un escenario importante, primero porque ya nos acercamos a la última fase o etapa del año, donde el gobierno de Sebastián Piñera debe dar, yo diría, respuesta efectiva, y esto significa leyes aprobadas, esto significa mostrar de alguna manera una senda de crecimiento económico que se sienta en los bolsillos de los ciudadanos, que es un tema digamos, relevante. Y esto pasa en consecuencia por el escenario en el cual está, y por eso la idea de ver el escenario político institucional. Porque este escenario político institucional empieza, yo te diría, para estos efectos, en el cambio de gabinete, la renuncia obligada prácticamente de un ministro que dura menos de 3 días, con fin de semana incluido, sí, como tal, y que coloca un tema concreto de derechos humanos. Pero antes de eso había existido otro elemento que no era menor, y que da paso hoy día a una acción, a un libelo que se presenta en el propio Congreso, que es una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, donde se está acusando a 3 ministros específicamente de haber aportado su voto para la libertad de detenidos en Punta Peuco. Libertad condicional. Libertad condicional, porque la verdad es que no significa que la sentencia se haya, digamos, prescrito, claro, no, sino que se le da un beneficio que es la libertad condicional. La pena la siguen cumpliendo, sí, pero ahora en libertad da determinadas características que los ministros ponderaron dentro de la evaluación que hicieron de los antecedentes que ya venían de la Corte de Apelaciones y que venían de escritos anteriores tanto de la defensa como de aquellos que no quieren, no desean que esas personas estén libres. Por lo tanto, y ahí ese elemento es importante porque hubiese pasado solamente de ser una nueva decisión de la Corte Suprema, para algunos sería un supremazo se llamaba y se llama aquellas decisiones que rompen un poco el esquema normal de la línea argumentativa que tenía la Corte Suprema, y que efectivamente lleva a que sectores de la nueva mayoría y de Frente Amplio, de la oposición, digamos, ampliamente considerada, de poder hacer una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema que estuvieron de acuerdo con aprobar esa libertad condicional. Y acá el tema es bastante concreto. Cuando la Corte Suprema, en virtud de las potestades jurisdiccionales que tiene, es decir, de sus atribuciones como el máximo organismo de justicia del país, decide, al ponderar los ministros, los antecedentes instalados, esto significa informe de gendarmería, consideración y ponderación de los antecedentes de cada una de las personas que están en ese debate, en esa discusión, consideraciones, yo diría, jurídicas, incluyendo los tratados internacionales que Chile ha firmado, se asume que es un fallo que pone fin a todo el proceso judicial anterior que llevó justamente a que la Corte Suprema tuviese que emitir su opinión jurídica. Bien. En esa perspectiva, la única forma de poder ir contra este fallo, si no estuviese tú de acuerdo, es utilizar los propios recursos que la Corte Suprema puede tener. Y probablemente los pueden haber en términos de poder echar para atrás esa decisión.
Acá lo relevante para la ciudadanía, yo diría, es tener claro lo que decíamos inicialmente. Acá no se trata de que se pone fin a la condena que ellos tienen. El delito sigue siendo un delito de violación de derechos humanos asociados a detenidos desaparecidos o a todo lo que está considerado como delito de lesa humanidad en la legislación posterior al 90 de parte de los organismos judiciales internacionales. Así es. ¿Ya? Estos delitos, estas acciones fueron cometidas en los años 70, como en los 70, 80. Sí, sí. Hay todo un debate respecto a cómo se puede aplicar esa retroactividad o no. No es el momento probablemente de debatirlo, pero aquí hay un tema que es central. ¿Es posible que una decisión de un tribunal, el máximo tribunal del país, sea cuestionada por otro poder del Estado, que es el poder legislativo, mediante una acusación constitucional contra los respectivos ministros? Acá se abren dos grandes áreas de debate y discusión. Una jurídica, neta, donde lo jurídico dice que eso no es posible, porque los tribunales son independientes. Es otro poder del Estado. Exactamente, es parte de la división y la separación de poderes, y en consecuencia no corresponde, porque no se ha pasado a llevar la ley. O sea, pasar a llevar la ley hubiese significado que la Corte Suprema suspendiera la condena y que hacen libre absolutamente. Exacto. No es el caso. Exacto. Solamente tienen un beneficio de que la condena, en virtud de sus condiciones personales o del tiempo que se ha cumplido y de satisfacer los requerimientos o exigencias que tiene nuestra legislación actualmente, esas personas podían ser motivo de ese beneficio. Por lo tanto, la condena se mantiene, siguen manteniendo la condena y cumpliéndola, no tienen ninguna otra implicancia, salvo el hecho de que no van a estar en la cárcel físicamente. ¿Ya? Pero su condición de pérdida de libertad, ciudadanía, que conlleva una condena de esa naturaleza, se mantiene. Yo creo que eso es un detalle que es central. Para el punto de vista jurídico es muy central porque significa de que efectivamente la Corte Suprema no ha violado la ley chilena y conforme los propios argumentos de la Corte Suprema tampoco el derecho internacional. Gracias, sí. ¿Ya? Si eso a un sector que en este caso es de la oposición y que representa un sentir que ha sido bastante evidente de grupos de izquierda, en términos a que estos jueces por haber hecho eso deben ser sancionados con un juicio político, ahí entramos, yo diría, a un tema y a una situación en la cual es bastante más difícil de poder sostenerla, y todo hace pensar que desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico, va a ser difícil sostener esa posición en el Congreso. A no ser, y aquí entra la otra área de debate, bien, que ideológicamente y políticamente se considere que el legislativo puede amagar o puede suspender o puede, por la vía de una acusación contra sus ministros, llegar a una contienda jurisdiccional y de competencia respecto a un fallo de la Corte Suprema. No sé si me estoy explicando en términos simples, pero o lo más simple posible. Sí, sí, sí. O sea, cuando eso se hace, acá estamos en un conflicto institucional de mayor gravedad. Porque si hoy día, solamente porque hoy día la oposición logra tener mayoría para tales efectos, Mayorías circunstanciales. exactamente, cualquier otra cosa que no les parezca de otro poder del Estado, incluso el propio Ejecutivo, recordemos que la Constitución permite la acusación constitucional contra el Ejecutivo, sí, sobre determinadas características, pero también significaría que cualquier otra decisión del Poder Judicial podría ser cuestionada en términos políticos por la vía no de suspender el fallo, sino de acusar a los ministros que dieron el favor a ese fallo. ¿Ya? O sea, porque en el evento o en el escenario de que la acusación fuese aprobada en el Congreso, no va a suspender la sentencia. Va a sacar a los ministros a la Corte Suprema por tal en juicio político y aprobado por el Congreso, los va a sacar de la Corte Suprema. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que tampoco extingue la pena, ni tampoco quedan en libertad. Digamos. Exactamente, o sea, vale decir, van a seguir en libertad. O tampoco van a seguir detenidos, pero bajo las mismas causales en las cuales ya falló esta decisión de la Suprema. Exactamente. Entonces, acá lo que tenemos es que, desde el punto de vista jurídico, el hecho de plantear la posibilidad de que una sentencia puede ser cuestionada por la vía de acusar a los jueces que la permitieron o que lo votaron a favor, se cuestiona todo el quehacer del Poder Judicial respecto a una visión ideológica jurídica respecto a la interpretación de cómo debería fallar la Corte Suprema.
Cuando es la Corte Suprema, el poder independiente, donde tenemos jueces con una larga y lata trayectoria, claro, y con sensibilidades distintas, obviamente, quienes han votado en esta oportunidad de esta manera. Que no ha sido, además, un voto que ha beneficiado a todos los de Punta Peuco, sino que a casos muy específicos y concretos que están en términos bastante argumentados. Yo creo que hay un tema, y eso, al plantearse la idea de que puede haber un conflicto institucional entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema, eso hace daño a la democracia. ¿Por qué hace daño a la democracia? Porque no es el instrumento, no es la manera ni la forma de poder revertir un juicio que es dado por un poder independiente. Al plantearlo en términos políticos, se plantea un deterioro de la democracia porque significa que se pone en duda la separación de poderes, se pone en duda la autonomía de la Corte Suprema, la capacidad y competencia de este propio órgano jurisdiccional que es la Corte Suprema, y a su vez se politiza todo un debate respecto a fallos futuros que puedan haber en ese o en otro sentido, en otra área del derecho. Claro. Y es ahí donde la democracia aparece debilitada cuando eso sucede. Ahora, estas circunstancias que son propias de un momento político donde hay mayorías circunstanciales, también tiene que ver que es una manera, es como una, más allá de lo que signifique políticamente el caso, también lo que se busca probablemente es que existan o recomponer las mismas fuerzas que están detrás de este fallo, dado lo divididas que fueron en las últimas elecciones, o como hoy día cómo funcionan hoy día en el Congreso, es como tener como un elemento común de unión. Yo tiendo a pensar de que un efecto probablemente esperado o deseado, al menos sería ese, pero yo tiendo a pensar que acá estamos en una oposición que es mucho más sofisticada, y esa sofisticación tiene que ver con el hecho de cuestionar a través de la propia institucionalidad existente las decisiones que éstas tomen y que vayan en contra de determinada ideología o determinada visión ideológica de la sociedad y del modelo. Acá hay yo creo que un foco concreto en términos de poder cuestionar a cualquier institución, digamos, o individuo, o persona, o organización, que vaya a poner en duda lo que se estima como una verdad ya instalada y de tal peso de que no puede ser removida ni interpretada de otra manera, salvo la manera en que viene interpretada por determinado grupo, que en este caso, asociado a toda la implicancia derivada del golpe de Estado en adelante, es de izquierda. Entonces yo diría que acá tenemos una situación que es bastante compleja, que probablemente no todos los ciudadanos la entienden así. Incluso para muchos es como lógico, pero lógico que el pueblo, representado por sus legisladores, pueda cuestionar lo que hace otro poder del Estado. Sin embargo, eso es anormal, es innecesario y es complicado y complejo para un funcionamiento político de que efectivamente se espere de que cuando una autoridad de otro poder del Estado opina distinto a lo que se piensa un grupo de la sociedad, eso digamos, lleve a una acusación constitucional que pone en duda los equilibrios políticos democráticos esenciales en un país. Entonces, es ahí donde llegamos. Lo esperable era que frente a esa situación de la Corte Suprema se colocase conforme las atribuciones que puedan haber otro tipo de recursos que llevase nuevamente a una revisión. Claro. Digamos, una revisión de la sentencia que tiene la Corte Suprema. Pero cuando se plantea que eso no se hace, sino que se va a hacer en el legislativo, sin lugar a dudas se coloca un obstáculo concreto, aprovechando además el hecho de que estamos en el mes de agosto, previo al mes de septiembre, claro. O sea, que hay una connotación política histórica para el caso de Chile que es inevitable, y donde se hace un cuestionamiento respecto a quiénes son los que están en la Corte Suprema y que se les define por el tipo de fallo que puedan hacer. Entonces eso se llama amedrentamiento. Y eso es delicado en democracia, particularmente porque no solamente debilita, sino que además atemoriza a los futuros fallos, y las carreras de los jueces probablemente se vean, consideradas por sus fallos, digamos. Y eso en la medida que, como los jueces de la Corte Suprema, si bien es cierto, son, o el presidente de la Corte Suprema particularmente, son personas que pertenecen a un poder totalmente autónomo, también tienen que tener, consideraciones que son avaladas por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. Es un nombramiento y cosas de esa naturaleza. Exacto. Entonces, yo creo que también ahí es un asunto, a mi juicio, extremadamente delicado, que yo pienso que tiene que ver por la oportunidad política que está jugando hoy día, pero particularmente porque
Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino puede ser incluso reformar las leyes respecto a eso mismo, para que los jueces puedan, en casos calificados, no tener la posibilidad de entregar, porque la ley lo diga, digamos, no porque los parlamentarios, que son los que hacen las leyes, tengan en cuenta y en consideración estos asuntos para que eso que hoy día se quiere evitar no se haga. Pero la mayoría circunstanciales son peligrosas, porque finalmente mañana podría haber otra mayoría que revierta lo mismo, y en el fondo requerimos cierto tipo de seriedad, y llegamos finalmente a lo que es la justicia. Si la justicia finalmente en cualquiera de los casos, más allá también de incluso de los crímenes de lesa humanidad, se transforman más bien en una herramienta de venganza más que una cosa jurídica propiamente tal. Entonces, Claro, y se utiliza finalmente como un instrumento de la política contingente, ¿verdad? Que no va en un sentido de fortalecer el proceso democrático, ¿verdad? El proceso democrático acá se fortalece cuando todo se hace en la instancia respectiva. Si efectivamente, digamos, se estima que aquellos delitos de lesa humanidad no pueden tener beneficio alguno, eso significa una modificación de las leyes, como tú planteabas. Y esa modificación de las leyes es la que se hace en el Congreso. claro, Los jueces no pueden aplicar leyes que no existen. claro. ¿Ya? Los tratados que Chile ha firmado a nivel internacional son tratados genéricos sobre determinadas materias, como el hecho de los crímenes de lesa humanidad, la no prescripción de determinado tipo de delitos, que es lo que está asociado a lesa humanidad, el hecho de que efectivamente se pueden seguir investigando, o sea, no existe la prescripción, sino que se puede seguir investigando. ¿Ya? Ahora, la forma en que eso se hace, la manera en que eso se aplica, debe estar reflejado en la normativa de cada país. Y por lo tanto no basta la firma de un tratado o que sea ratificado por el Congreso, sino hay detrás de eso la adecuación normativa adecuada para que los jueces en su minuto puedan aplicar adecuadamente esas normas conforme en la lógica del derecho consuetudinario, el derecho normal que Chile posee. Estamos en el programa Perspectivas, junto a nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Horstman, cientista político, que nuevamente nos acompaña acá en la mesa de esta radio y televisión Madero, para seguir adelante con otros temas como Guillermo, que es tan crucial. Un hombre de Estado que tiene la izquierda, muy importante, sin duda, es el senador Miguel Insulza. José Miguel Insulza. José Miguel, él presentó una moción previo a esto, que tenía que ver con hacer previas consultas primero a un organismo tipo internacional sobre derechos humanos, para saber si esto tenía fondos, si tenía, alguna posibilidad de poder hacer un reconocimiento, pero eso nuevamente no fue escuchado, que pareciera que era la posibilidad más cierta para poder tener un sentido, que fuera una Corte Internacional de Derechos Humanos quien dijera que si efectivamente esto tenía cuerpo, si esta decisión de la Corte Suprema chilena, aunque obviamente, digámoslo, es totalmente independiente de otros poderes, pero también nos debemos al derecho internacional. Exactamente. Pero aparentemente, lo que está ocurriendo más bien es una circunstancia, como señalábamos recién, como lo decías tú, más que en el plano jurídico, también en el campo, en el tema político. Entonces, yo creo que es interesante que nuestros, digamos, distinguidos auditores, auditoras y televidentes entiendan cuál es el proceso que tú acabas de explicar muy bien, pero también las implicancias y qué es lo que hay detrás de esto, porque también hubo fallos precisamente en el gobierno, de Bachelet, el anterior, que en varios casos se autorizaron las medidas de salida, pero no hubo esta bulla clara, por una parte, y por otra, nadie podría negar que Dolmetsch, que uno de los ministros de la Corte Suprema, hoy día acusado, generó varias, posibilidades de que muchas personas que por su mismo fallo, por su misma investigación, ya están detenidos. Entonces, hoy día cuando Dolmetsch, toma esta decisión junto con otros colegas, es odiado, y cuando la tomó en favor era aplaudido. Entonces, eso da cuenta también de que esa manera de ver, o como hoy día la Cámara Política, la Cámara de Diputados está viendo esto,
también requiere una prudencia que parece que nos está observando acá. Guillermo. No, o sea, digamos, va más allá de lo razonable. Yo insisto, o sea, más allá de lo que uno piense o no piense respecto a Punta Peuco, la gente que está detenida ahí, ¿verdad? La manera en que el tema de derechos humanos como está sobre nuestra agenda todavía como un elemento central del debate político, ¿verdad? Más allá de lo que uno quiera pensar sobre eso y cómo lo que se quiere aproximar a comprenderlo, el fallo de la Corte Suprema fue en derecho, fue dentro de la atribución a la Corte Suprema. La Corte Suprema, los ministros ahí presentes, ninguno de ellos pasó por sobre la ley. Y si me permite, Guillermo, digamos también que la ley no es hecha por los jueces, No, la pues, ley es hecha por los parlamentarios. exactamente. Entonces, o sea, es un juicio que viene prácticamente de una decisión tomada en función de lo que los parlamentarios han hecho como ley. Exactamente, entonces digamos hay una diferencia notable en ese tipo de cosas. Lo otro que es relevante es el hecho que ya señalábamos y reiteramos, que la condena no se extingue, la condena permanece, Exacto. con todas las otras sanciones asociadas a una condena. ¿Ya? Si uno lee el fallo de la Corte Suprema, las consideraciones que tuvieron fueron bien concretas y los antecedentes fueron bien específicos respecto a las características que eso tenía. ¿Ya? Hay una serie de otras exigencias que no están dentro de la legislación. ¿Ah? Digamos, son exigencias políticas que la Corte Suprema no tiene por qué tomar en consideración, como es el caso, por ejemplo, de que para que puedan tener, digamos, libertad, deben haber acreditado una colaboración efectiva con la justicia. ¿Ya? Digamos, eso no está en la legislación nuestra. Es un criterio político que se ha instalado en los medios de comunicación, que puede ser razonable o no puede ser razonable, es otro tema, pero no está dentro de los elementos necesarios para que los jueces dicten, en el caso de los miembros de la Suprema, un fallo. Entonces, yo diría hay acá dos niveles distintos. Uno, que es el propio de la Corte Suprema, y otro, de opinión pública respecto a cómo la opinión pública en general ve esta situación, y otro nivel que es el político ideológico, donde hay una motivación para mantener el tema de derechos humanos, violación de los derechos humanos, gobiernos de derecha, como un elemento esencial de la discusión en la agenda política. José Miguel Insulza yo creo que fue más prudente cuando dice, un momento, acá primero preguntemos si esto está bien o está mal, porque estaría mal a cualquier sentido común si la condena se extinguiera. Claro. O sea, que eran libres y se fuesen declarados prácticamente inocentes. Esto no sucedió. Claro. No sucedió, siguen siendo culpables, procesados, más allá de que, cómo tú quieres ver el procesamiento. ¿Ya? Entonces, acá hay un tema que, en definitiva, ¿qué es lo que se logra con esto? Un objetivo político contingente y de oportunidad. ¿Ya? Mantener en el debate político todo lo que es este tema de la Corte Suprema, los jueces, pero detrás de eso está el tema de la violación de derechos humanos y complica claramente al gobierno en términos de su propia agenda. Claro. Entonces, la agenda política y la agenda económica que ahora que ha querido plantear el presidente con la reforma tributaria y todo eso, finalmente queda en un segundo plano. Y como una derivada ya, después de todo lo que estamos mencionando, es el hecho de que le permite efectivamente a las fuerzas que hay en la nueva mayoría y a las que están en el Frente Amplio, que todavía no tienen sus propios problemas de fragmentación, Sí, divisiones sí. internas, etcétera, tener un frente común y aparecer como una oposición homogénea cuando no lo son. ¿Ya? Pero a su vez también esa oposición homogénea le permite ganar tiempo y espacio porque esa oposición con esta acusación, cuando coloca una suerte de crisis institucional donde un poder cuestiona a otro por la vía de acusación contra las personas, en definitiva le quita protagonismo y espacio de movimiento y capacidad de gestión al gobierno actualmente de Sebastián Piñera. Ahora, dos cosas que fueron relevantes para que esto aprendiera digamos, y se decidiera esta decisión política contra los jueces de la Corte Suprema, pasa también por dos momentos que lo mencionamos al inicio del programa. Era que justamente fue, digamos, a mi juicio, imprudentemente llevado un ministro de las Culturas que viene de la izquierda, ¿ya? Y que había sostenido con mucha fuerza en un diálogo, en un libro que se llama Diálogo de Conversos, que hizo con otro ministro, con el ministro Ampuero, ambos que vienen de la izquierda y que finalmente reconocen y en sus libros dan cuenta de la izquierda por dentro, de esa izquierda más, la izquierda más real, digamos, de cómo se da esto, finalmente.
Y ocurre también bajo esa perspectiva donde el propio ministro o el ex ministro de las Culturas señalaba que el Museo del Amor era un montaje, por ejemplo, que hirió mucho y causó mucha indignación. Pero por otra parte, también hace horas después o digamos días después, otra persona que es un líder que se avisora como un líder importante para la izquierda del futuro, que como ese Boric, señala que la izquierda debe de dejar de tener dobles estándares en sus discursos sobre derechos humanos. Y eso generó un tema enorme dentro de ellos. Te fijas que hoy día, con toda esta presentación, con todo lo que hemos estado conversando hoy día, la izquierda hoy día se está preguntando efectivamente, sobre todo la izquierda futura, de los jóvenes treintones que están tomando poder, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este doble estándar de los derechos humanos? Que cuando los derechos humanos castigan a uno, digamos, cuando lo hacen uno son digamos totalmente castigados y cárceles eternas y venganza jurídica y todo lo que, y por otra parte nos callamos, digamos, de las otras horrorosidades que ocurren en los gobiernos digamos particularmente de izquierda. Estamos hablando, no sé, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de China, estamos hablando de Venezuela, etcétera, Corea del Norte, donde los derechos humanos no se respetan. Y ahí no hay leyes que sirvan a personas que puedan disentir de esa idea. Entonces, hoy día no solamente está puesto el plano sobre lo que es acá Chile, sino que en el contexto internacional, la valía que tenga, y la improbable posibilidad que finalmente esto no ocurra y que finalmente estos jueces de la Corte Suprema no sean finalmente castigados. ¿Te fijas? Vamos a esperar ahí qué es lo que pasa. Si en el Congreso efectivamente se logra la mayoría y el juicio político, porque esto es un juicio político. Es un juicio político, ¿no? Sin duda. ¿No? Finalmente tienen los votos necesarios y 3 jueces de la Corte Suprema son destituidos por este juicio político. Ahí se instala el germen de un conflicto institucional cuyo devenir futuro, cómo va a ir evolucionando, va a hacer que la política chilena se haga muy compleja y el gobierno de Piñera va a estar en una situación, yo diría, muy difícil en términos de saber dónde avanzar, dónde pisar, ¿ah? Claro. Porque va a estar muy débil y lo va a colocar en una situación, yo diría, decir desafío es poco, o sea, decir incómoda por decirlo bajo, por lo mínimo, y eso va a cambiar todo lo que queda del gobierno de Piñera de aquí en adelante. Los riesgos de un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria. Exactamente, ¿por qué? Porque la primera consecuencia es que, bueno, tú bien lo dices, no tiene mayoría parlamentaria, pero si se logra esa mayoría para sacar a los jueces, se crean las condiciones de polarización. Esa polarización, los sectores, yo diría, más duros del gobierno, más duros de derecha, si tú gustas, digamos, dentro del gobierno, incluso fuera del gobierno, los de Kast, por ejemplo, de José Antonio Kast, en definitiva, van a polarizar la situación. Y por supuesto la izquierda más dura, va a hacer lo propio. Claro. Entonces, ahí se estaría planteando un escenario de polarización. Y ese escenario de polarización claramente va contra todo lo que los sectores moderados de lo que es la oposición o la izquierda, más los sectores moderados de la derecha y la gran mayoría que son el ciudadano pragmático, que quiere soluciones. Claro, que quiere crecimiento, exactamente, que quiere políticas públicas desarrolladas con dinero a fondo. Exactamente, sí. O sea, en definitiva van a quedar sometidos a esta polarización. Muy interesante lo que hemos planteado hoy día, mi distinguido Guillermo. Ya estamos concluyendo nuestro programa de hoy, nuestra perspectiva de hoy, los últimos minutos para que te puedas despedir de nuestra... No, gracias. Yo diría que es interesante, un tema que no es seguido mucho por los medios de comunicación, se concentra mucho más en temas de derechos humanos, pero acá hay un tema institucional de fondo que es importante considerarlo, y cuyo resultado va a ser muy potente, ya sea que se apruebe la acusación o que no se apruebe, pero vamos a tener un debate que, créanme, va a aprender en las próximas semanas y va a estar muy pendiente probablemente de lo que es nuestra gobernabilidad y capacidad de poder gestionar nuestra propia democracia. Distinguidos auditores y televidentes, nuevamente agradecerles su presencia acá en Perspectiva y nos encontramos en otra oportunidad con nuestro distinguido colega y amigo, cientista político, Guillermo Horstman. Guillermo, gracias. Muchas gracias por estar acá de nuevo con nosotros. Gracias a ti, Percival, y gracias a ustedes. Muy gentiles. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Horstman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.